Conmigo, Juan 14:8. Felipe, pero con ganas, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, ¿qué? 8. Eso le dijo Felipe. En la versión, y Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Entonces, ¿cómo es el tema de hoy? No se les quedó. Pasemos de qué? De déficit a suficiencia. Si queremos tener un cambio, realmente tenemos que dejar de vivir en déficit y tener que vivir en la suficiencia de Dios. ¡Wow! ¿Se escuchó eso? Porque vivir en déficit es lo peor que puede haber en la vida. ¿Cuántos saben lo que es vivir en déficit? 1, 2, 3. Tenemos muchas clases de déficit, pero entre los déficits que están estipulados está el déficit económico, el déficit alimenticio, el déficit en la salud, el déficit en la capacidad de atención. Ya la semana pasada hablé de una característica psicológica que habla del déficit en la capacidad de atención, que está tipificada en una enfermedad o una característica, no es una enfermedad. ¿Eso qué? Es un trastorno. TDAH. Así es, TDAH, que significa trastorno de atención, déficit, atención e hiperactividad. Sin embargo, no vamos a quedarnos allí, porque el objetivo es que usted y yo entendamos lo que es esto. Y la palabra déficit tiene como sinónimo la carencia, escasez, insuficiencia, la falta de algo, estar descubierto. Y me puse a analizar el conjunto de hombres que estaban hablando con Jesús en el momento que... ¿Quién es el que le dice a Jesús esta palabra? ¿Quién? Felipe. Felipe le dice a Jesús. ¿Qué le dice Felipe a Jesús? Que no se le olvide, muy cortitico. ¿Qué le dijo? Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe tomó la bandera, porque el término plural es ¿qué? No muéstrame, sino ¿qué? Muéstranos. O sea, ¿a uno solo o a quiénes? A todos. Es decir, todos en ese momento tenían una carencia. La carencia de conocer a quién. ¿Qué es lo que está diciendo Felipe? ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y empecé a ver eso, de que el término nos basta tiene que ver con las cosas que nos ayudan a estar conformes con todo. Entonces, es como decirlo en términos más costeños: barriga llena, corazón contento. ¿Sí? Barriga llena, corazón contento. Cuando uno come lo suficiente, es estar contento. Ayer llegué aquí a la iglesia después de ese momento tan grande de hacer tamales, todo lo que nos tocó en el día. Y había quedado un caldero de arroz y encontré un hermano con la tarea, dándole. Como cuántos platos se comía él solito. Y al lado de él se sentó Abigail. Le pusieron un platico y pensé, uno. Después que se comió el platico viene el segundo. Parece que estuviera compitiendo con mi hermano. ¿Sí? No estoy diciendo quién es, ¿no? Luego que quedó llena, yo le dije a mi hermana: ¿será que sí quedó llena, satisfecha, conforme? O como lo dicen aquí en Montería, ¿quedó qué? Yo no entiendo cómo se escribe eso. Quedó jacto en las palabras de nuestra hermana. Jacto es un término muy costeño, muy de acá. ¿Cómo se escribe eso? Oye, que mejor que no sea profesor de español. ¿Cómo se escribe estar jacto? Oye, qué apretado, dijeron por allá.
Cuando uno come también dicen aquí que queda apretado como ¿hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta el último botón como policía, no sé si... Pero el mundo, y más me puse a ver en Jesús. Si quiero hablar de los discípulos que estaban en déficit y que querían vivir en una forma suficiente, o sea, que nada les faltara, sino que estuvieran conformes con todo. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, podemos vivir con eso. Es suficiente para nosotros. Me puse a analizar. Definitivamente Jesús tenía una recocha de discípulos de muchas carencias, ¿sí? Y algunos de ellos unos discípulos eran pescadores, algunos de ellos no sabían leer, otros no sabían ni escribir, otros tenían todo el conocimiento de la economía como Mateo, ¿sí? Pero no tenían el manejo de separar la economía de la ambición. Entonces siempre había una especie de carencia entre los discípulos. Otros eran tan resentidos social que terminaron siendo socialistas, como el caso de ¿quién? Judas el cananista y otros más. Entonces se pone a ver uno Jesús cuando llamó a los discípulos, todos tenían carencia. Ahora, conclusión, cuando Jesús llama a alguien es para sacarlo ¿de dónde? De la carencia a la suficiencia. ¿Se escuchó bonito eso? Cuando Jesús llama a alguien es para sacarlo ¿de dónde? De la carencia a la suficiencia. Repita conmigo, Jesús me llamó a mí con todas mis carencias para que yo viva en la suficiencia. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Así. Eso significa haber pasado por la escasez. Anoche, después de no sé cuántos días, intenté mutilarme. Ya cuando llegamos a la casa a las 10:30 de la noche, ¿sí? Me encontré, íbamos llegando a la casa y vi un salón de belleza, una barbería abierta. Llevé a mi esposa, a mi familia y regresé. Y ahí me senté a hablar con el muchacho que estaba peluqueando. Y nunca me había sentido tan interrogado como anoche. Seguro, ese barbero sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y me cogió medio dormido porque me sacó todo. Entonces me dijo, seguramente usted no ha conocido mi vida, pero yo le voy a decir que yo soy una persona que hoy estoy aquí triunfando en Montería, soy de Cali, he pasado por Chile, pero yo he pasado por todas las escasez que usted no tiene ni idea. Nací en Buenaventura y ya se imaginará. No vuelvo allá porque allá viví muy mal y me las arreglé de una forma no muy normal. Entonces, mi vida correría peligro si vuelvo allá. Pero entender, la ilustración va en lo siguiente. Me decía, solamente cuando uno conoce la escasez es que se dispone a vivir bien. No nos podemos quedar viviendo todo el tiempo en escasez, ni en las carencias. Por algo los discípulos estaban ahí. Pero llega un momento en donde debemos aprender a dejar de vivir en eso. Ahora, yo le pregunto una cosa. Si usted tuviera que definir cuáles son sus mayores carencias, ¿cuáles serían? Algunos decimos, bueno, él es así porque le faltó la mamá, o le faltó el papá, o yo soy así, y hoy se utilizan todas esas excusas, o esos análisis, yo no sé, porque mis padres se separaron, entonces por eso yo soy resentido. Yo odio a las mujeres porque me fueron infiel, y hay una serie de carencias que tenemos los seres humanos que prácticamente justifican nuestra forma de ser, nuestro modo de actuar. Seguramente el hombre que durante 3 años estuvo con Jesús allí contando la plata nunca superó su mayor carencia. ¿Saben quién era? Judas. ¿Por qué digo que nunca superó su mayor carencia? Tenía problemas económicos, problemas de manejo financiero, al punto que su problema, su carencia después de 3 años
Lo más contradictorio de eso. Estar con el maestro lo llevó ¿a qué? A venderlo. A su peor crisis lo llevó hasta el fondo, tocó piso. Entonces, repita conmigo, si no confrontamos nuestros déficits, tendremos que conocer el fondo de nuestras carencias. Y allí lo resumo en la vida de Judas. Entonces, pasemos del déficit a la suficiencia. Ahora, el primer déficit del ser humano y el gran déficit histórico del ser humano se llama pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de hecho, cuando su hijo o cuando nosotros nacemos, cuando somos fecundados, ya venimos con una carencia. ¿Cuál es? Tenemos la raíz de ¿qué? De todo pecado. Entonces, a eso no hay que alimentarlo. Por eso la invitación es de que a pesar de que hayamos nacido en eso, el Señor Jesús nos invita a que vivamos en la suficiencia que Él nos da para cada uno de nosotros. Para allá vamos. Entonces, aquí hay 3 cositas que vamos a aprender. ¿Cómo podemos pasar de déficit a suficiencia? Primero, aprenda el secreto del contentamiento. Me encanta esa primera expresión. Aprenda el secreto del contentamiento. Yo debo aprender a estar contento. Yo debo aprender cuál es el secreto de cómo estar contento con todo. Y 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo, en su carta a Timoteo, resume el secreto del contentamiento. Y ahí pareciera, si no entendemos lo que el apóstol dice, seguramente no vamos a aprender a estar contentos. Pero la orden de la palabra del Señor, en todo caso, siempre es eso, de que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos y no quejarnos de las cosas que tenemos, porque siempre tenemos el problema de que siempre estamos descontentos. Y Hebreos 13:5 nos lo recuerda. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Y me encanta pues que el complemento de Timoteo es Hebreos. Contento con lo que tenemos ahora. Porque él dijo que no te desampararé ni te dejaré. Y aquí empieza a desglosarse el secreto de estar contento. Básicamente lo que está diciendo Hebreos y Timoteo es que el secreto del contentamiento arranca básicamente de comprender lo que es la gran ganancia. Y hay 4 cosas que destaco yo de Timoteo, y vuelvan a Timoteo 6:6. No es conformismo, es satisfacción. Porque fíjese que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada que vamos a sacar. Entonces viene la palabra que descarta el conformismo. Así que teniendo sustento ¿qué? Y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí empieza a desglosarse, otra vez le digo, el secreto del contentamiento. Primero que todo, partir de lo poco para llegar ¿a qué? A lo mucho. Y no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros somos de aquellos, o hay muchas personas que le pasan que les ofrecen trabajo, tienen 5 opciones de trabajo, y a veces no sabemos escoger las opciones de trabajo, porque seguramente siempre estamos esperando la de mayor ganancia, y creo que todos tenemos derecho a ganar muchísimo, pero el pasaje nos dice, empiece por asegurar ¿qué? 2 cosas. ¿Cuáles? Primera de Timoteo 6:6. Empecemos por asegurar 2 cosas. ¿Qué hay que asegurar? Así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo.
¿Sabe que el problema de nosotros con la falta de contentamiento es que casi nunca empezamos por el principio, y el principio es asegurar el sustento y el abrigo? Pero siempre cuando nos ofrecen una oferta laboral, valga la redundancia, siempre estamos pensando en la mayor cantidad, en lo que yo podría merecerme. Yo me merezco muchísimo más, pero debo empezar por lo poco. Es muy difícil que a veces algunos entiendan que deben empezar a construir lo poco. Por eso me fui a Hebreos, porque Hebreos dice, empiece por qué, el ahora, lo que tiene ahora, ahí empieza el contentamiento. ¿Qué tiene ahora? Y a veces es allí donde empezamos nosotros entonces a vivir en déficit, porque siempre estamos quejándonos y viendo o subestimando lo que tenemos. ¿Qué tiene usted ahora? Y ahora, cuando pasó toda esta inundación, uno se da cuenta de lo que tiene. Porque hay gente con quien estamos hablando más ahora que han observado que realmente cuál era lo que tenían. Si teníamos mucho o teníamos poco. Si teníamos una casa, hay gente que ahora está viviendo en arriendos. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Entonces, cuando usted dice, yo no tengo nada, no tengo nada, mire cómo viste a Ariel de bonito, esos zapatos de 500,000 pesos, más esos pantalones de 400, y esa camisa seguramente de 800. Barbaridad. Y se echó a reír, tiene un diente de oro, ¿sí? Cerró la boca. A lo que me refiero es, mírese usted, hágase un inventario de lo que tiene. Y estoy hablando de lo físico, porque usted empieza a decir zapato, camisa, blusa, vestido, etc. Tiene bastante. Pero sigue el segundo punto del secreto del contentamiento, es los nada. Y sin duda, nada podemos sacar. Pero aquí vienen algunos de nosotros, no sé si usted, que decimos, es que yo no tengo nada bastante. No tengo ni en qué caerme muerto. Y cuando nosotros empezamos a decir, no tenemos nada, estamos desvalorizando hasta la propia salud. No tengo nada, ríase. A ver, ríale a la persona que está a su lado. ¿Cuántos dientes tiene? Los tiene todo. Así sea una chapa. Tiene hasta para la chapa. Pásese la mano así. ¿Cuántos pelos tiene? Bueno, algunos se los quitan, ¿no? Eso es puro salón de belleza, ¿cierto? No tengo nada. El pasaje primero dice, empiece por el principio, lo que tenemos ahora. El segundo dice, evite los nada. El nadaísmo, no tengo nada, no valgo nada. No. Bueno, yo no creo que usted sea de eso. Pero cuando nos revisamos la cartera decimos, no tengo nada. Y si no tenemos tarjeta, ni tenemos cuenta, no tenemos nada. ¿Qué dice el pasaje sobre eso? Porque cuando pensamos aquí, así, seguramente estamos desvalorizando lo que tenemos, pero también estamos pensando en que lo más importante es lo que podemos sacar del mundo, y eso nos lleva a sentir déficit todo el tiempo. Hay personas que vivimos en déficit emocional porque creemos que lo más importante es lo que vale, lo que tenemos, lo que cae en nuestro bolsillo, lo que está dentro de nuestras cuentas. Pero el pasaje dice, y sin duda nada podemos sacar. En eso sí podemos pensar en eso. Porque si nosotros tenemos sustento y abrigo, estemos contentos por esto, ¿sí? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Tamal. ¿Sí? Esos tamales los tenemos que comiéndonos a las buenas. Tan deliciosos. Pero me llama la atención los otros puntos que dice aquí Timoteo. Evitemos que la falta de valorar lo que ahora tenemos, de decir que no tenemos nada y que nos lleve a valorar las cosas que no nos vamos a llevar,
que evitemos que nos lleven a tentaciones y lazos. Los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación, lazo. Y luego ¿qué? En codicias ¿qué? Necias y dañosas. ¿Cuántos de nosotros, por mucho o por poco, a veces nos volvemos codiciosos de un familiar, de un compañero de trabajo, de cualquier persona que vive súper bien? ¿Sí? Mírelo cómo va en su carro. Y yo aquí andando en esta moto vieja. Codicias necias, dañosas. Esas codicias dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea que si nosotros no sabemos descubrir el secreto del contentamiento en estos pasos, finalmente nos vamos a hundir en una depresión total, dependiendo de las cosas del mundo. Cuando dependemos de las cosas del mundo, cuando andamos en esas situaciones, somos presa fácil del descontento, porque lo contrario a estar contento es el descontento. Y por eso me gusta, y cité Hebreo, porque Hebreo dice contento, porque Él te dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y ahí cierra este primer broche, los 5 punticos del descontentamiento. Confiar en la palabra de quién es tu amparo. ¿Sobre qué te estás cubriendo tú? ¿Cuál es tu cobertura? Y a veces nosotros buscamos cobertura de hombres, cobertura de empresas, cobertura de personas, pero finalmente la única y la gran cobertura que nunca nos va a dejar es el Señor Jesucristo. Él no nos desamparará ni nos dejará, porque Él lo dijo. Su palabra está por encima de todo. Y Hebreos 6:6 dice, y Él no pudo, ni puede, ni jurará por nadie más, porque Él es mayor que todas las cosas. Y si Él lo dijo, lo hará posible para que tú estés contento con todo lo que tienes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Usted tiene que salir de aquí contento. Amén. Tiene que salir de aquí contento. Contento con su esposo y esposa. Amén. Van a decir amén. Contento con su esposo y esposa. Contento con sus hijos. Contento con la ropa que tiene. Con los zapatos que tiene. Con la vivienda que Dios le ha dado. Contento con la economía que Dios le ha dado. Contento con las deudas que usted tiene. Ahí sí no dicen amén, ¿cierto? Se incomoda. ¿Sabe por qué lo digo? Eso es lo que usted tiene ahora. Vea, yo sé que alguien me dijo que no, pero yo le voy a decir una cosa. Encontré en la Biblia que cuando yo estoy consciente de las deudas que tengo, fácilmente eso, escúchenlo bien, que no me pueda ampliar, eso hace parte del patrimonio celestial. ¿Sí escuchó eso? Dígale a la persona que está a su lado, sus deudas hacen parte del patrimonio celestial. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestras deudas. ¡Wow! ¿Sabía eso usted? Sin eso, usted no va a ver la gloria de Dios. Diga conmigo, a través de las deudas voy a ver la suficiencia de la mano de Dios en mi vida, ahora y para siempre. Es dependencia absoluta, pero de Dios. Es lo que dice Hebreos. Eso es lo que dice. Y ese es el primer punto. Para pasar del déficit, usted debe estar contento. El segundo punto es, entendamos la suficiencia de la gracia. Ese es un punto muy teológico para algunos, porque seguramente les voy a preguntar, hermano, si usted va a salir del déficit, ¿cuáles son los 3 puntos? Primero, ¿el secreto de qué? Si usted no está contento todo el tiempo, usted no entró al secreto. Y lo que decía Hebreo es decir, entre al secreto del Padre y cuéntenle sus tristezas, háblenle de sus deudas. ¿Y por qué se metió en esas deudas? Hable.
seguramente usted va a salir contento. Segundo, entienda la suficiencia de la gracia. Son muchas cosas: entendimiento, suficiencia y gracia. Y todo apunta ¿a qué? A la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia es el regalo de Dios. La gracia es el estado en el cual vivimos nosotros, donde ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como lo dice Romanos capítulo 8. Esa es la gracia. Dios no nos condena. Nosotros cometemos errores todo el tiempo, pero su gracia es suficiente para nosotros. Su gracia es tan importante porque, como lo dice Romanos, de verdad, y lo dice Romanos en capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, ¿por qué? Justificados pues por la fe, tenemos perdón en el Señor. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Jesucristo lo hizo todo para que nosotros vivamos en paz, para que nosotros vivamos en suficiencia todo el tiempo. Jesús no quiere que usted viva en déficit de amor, déficit de cariño, déficit de paciencia, déficit de control, de autocontrol. Y Pablo fue muy claro cuando lo dice en Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Son muchas citas, ¿cierto? Son muchas citas. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos, no quitarnos. Wow. Lo que Dios hace todo el tiempo con nosotros, lo que Dios hizo en la cruz fue darnos. Pero cuando nosotros recibimos lo que Dios nos da, todo lo demás se cae, empezando de nuestra insuficiencia. Porque si nosotros vivimos de nuestros déficits, seguramente no vamos a salir adelante. No puedo perdonar a mi cónyuge, no puedo perdonar a nadie. Eso es un déficit de perdón. Usted tiene que tener entendido que la gracia es suficiente para nosotros. Entendemos eso. Y cuando los discípulos se acercaron a Jesús, lo primero que le dice, vamos a Juan 14, el versículo que hemos leído. Muéstranos al Padre y ¿qué? Y nos basta. Eso le dijeron los discípulos. Pero el capítulo 14 empieza con un versículo clave. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Léalo en la versión Reina Valera. No se turbe vuestro corazón. Y cuando Jesús se dedica a hablar con los discípulos, lo que ve en el ambiente es un ambiente de turbación. Personas, discípulos que vivían en la insuficiencia. Y Jesús los estaba llamando a vivir en la suficiencia. Lean conmigo Juan 14:1. Es el pasaje que nos acompaña, Juan 14. Rápidamente. Y dice en la Reina Valera, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora búsquelo en la NTV. Me encanta como dice la NTV. No dejen que el corazón se les llene de angustia. En mis términos, según la predicación, no dejen que su corazón se llene de déficit. Cuando un corazón está angustiado, estamos en déficit de control. Por eso el pasaje de Timoteo. Dios nos ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino de poder, amor, dominio. ¿Qué es un corazón angustiado? ¿En manos de quién está un corazón angustiado? Llegamos, se perdió la llave del carro, no estaba la llave del templo, y la gente allá afuera y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo estamos? Angustiados. ¿Y cómo reacciona uno cuando se angustia? ¿Cómo reacciona usted cuando está angustiado? Exacto, no hay concentración, hay turbación, como dice. La palabra turbación indica confusión, falta de dirección,
falta de orientación, miedo, aburrimiento en nuestro término, ¿sí? Hostilidad es el término griego que aparece allí. Y todas esas cosas es lo que más abunda en nosotros. Todas esas cosas. Por eso Jesús estaba hablando con un grupo de personas que vivían así. De repente Jesús los escuchó por allá. Yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. Yo soy mayor que tú. No, que yo soy amigo de Jesús. No, que ya te pega. Discutían los discípulos. Discutían todo el tiempo. Y de repente viene una señora con dos de sus hijos. Señor Jesús, te vengo a tener a mis hijos para que los pongas del uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Divisiones, preferencias y una cantidad de sentimientos humanos que lo resumimos o lo resumo en una palabra: turbación. Turbación es miedo, confusión, competencia, porque había competencia. El que quiera ser el mayor en el reino será vuestro ¿qué? Porque Jesús vio todo eso. Jesús vio una iglesia ahí, una iglesia turbada, una iglesia preocupada, una vida preocupada, vidas preocupadas. Mientras que a Pedro le preocupaba: oiga, no hemos pescado nada, ¿y con qué vamos a pagar el recibo? Que esa finia vino caro. Los de Afinia me van a demandar. Cada vez en una predicación siempre se las tiro. Turbación, confusión, desespero, angustia, hostilidad, miedo, aceleración, descontrol, todo lo que significa esa palabrita. No se turbe vuestro corazón. O sea que Jesús estaba hablando a un grupo de personas que se turbaban. ¿Cuántos de ustedes de estas palabras son afectados por la turbación? En algunos casos. Bueno, hay 5. Los demás nunca se turban, nunca les da miedo, nunca se confunden, nunca les da rabia, nunca les da aburrimiento. ¿Y esa cara? Aburrimiento. Y hay algunos que están en la enseñanza, hoy no me ha llegado la palabra. Yo quiero que me haga llorar. Pero Jesús estaba diciéndole: encuentro personas con déficit. Y lo primero que le dice es: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y aquí empieza el entendimiento de la suficiencia de la gracia de Dios. Confíen en Dios. ¿Y qué? Y también confíen en mí. Y por allá encontramos un pasaje de alguien que estaba muy enfermo y que tenía una petición permanente. ¿Cuántos saben lo que es tener una petición permanente? ¿Hace cuántos años está pidiendo lo mismo al Señor y la respuesta está ahí? Es gracia. 3, 4 personas tienen una petición permanente. O sea que todo lo que usted le pide al Señor se lo responde ipso facto, inmediatamente. Amén. No digamos eso. Por favor, Dios no es una tarjeta de crédito. Qué bonito cuando dice mi esposa: ay, tan lindo como suena. Otra vez mi esposa. La tarjeta, el ruido que más le gusta a mi esposa es que hace. Ya no. Pero tú sabes que a veces el X no deja sacar todo. De eso que se... porque son más de unos cuantos melones ahí como los que se gana Fernando. ¿Sí? Y muchas veces Dios no nos responde. Dios no es eso. Dios no es tarjeta. Ojalá. ¿Cuántos necesitan? 20 millones. Padre, dame los 20 millones. Sí, mijo, coge los 20 millones. ¡Pum! Y aparecieron los 20 millones. Dios mío, donde esa petición se responde así, nos da un infarto. ¿Serio? Dígame, ¿a cuántos de nosotros Dios nos deja qué? Esperando. Dios me tiene en stand-by.
en visto. Recuerda que siempre le he dicho que el Señor responde de 4 formas. A ver si se acuerda que siempre se lo he dicho. Una es sí, otra es no, la otra es freno de qué, de mano, espera, y la otra qué, tengo un plan diferente. ¿A cuántos de nosotros Dios nos tiene el freno de mano? Hay una petición ahí que yo no entiendo por qué. ¿Por qué el mismo marido de siempre? No, mentira. ¿Por qué no cambia? Segunda Corintios 12:9. Ahí empieza uno, ahí es donde uno empieza a entender la gracia de Dios. Y me ha dicho, yo creo que sería bueno que lo leyeran. Yo sé que muchos lo han leído. Y dice desde el 14, me gusta 2 Corintios, ¿dije qué? 12:9. Y para que la grandeza del versículo 7 de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enalquezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? Seguramente fue uno de los grandes ayunos que hizo Pablo. Tenía un aguijón en la carne y Dios lo pidió 3 veces al Señor en 40 días de ayuno. Y el Señor viene y le dice, solamente me dijo eso: Pablo, mi respuesta es: aprende a vivir en mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Tú me pides algo? Yo te doy algo. No se le olvide que Dios, le dije, Dios todo lo que hace es darnos. Dios no nos quita. ¿Qué le dio? ¿Tú me pides que te quite el aguijón? Yo te doy un proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo que no me ha respondido? Me ha respondido. 2 Corintios 12, los que lo están buscando todavía. Y yo lo he leído del versículo 7, ¿sí? Claramente. Aquí lo tenía. Y esto me conmueve, porque es ahí donde entra mi proceso para entender la gracia, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. Algunos decían que Pablo estaba enfermo de la pierna, otros decían que era ciego o que tenía un problema en la vista. Pero dice el versículo 8 en esta versión: en 3 ocasiones, y cada vez él me dijo, mi gracia es todo. Repita conmigo: aunque Dios me tenga, dígalo conmigo, aunque Dios me tenga ¿en qué? En su freno de mano, su gracia es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. Es lo único. Mi poder, wow, actúa mejor en la debilidad. ¡Qué barbaridad! Pero como nosotros tenemos la mente puesta en ¿y el anillo para cuándo? No estamos entendiendo el mensaje. Padre, te estoy pidiendo el anillo. Y el Señor dice, sí. Yo te doy mi gracia, mi paciencia, la tolerancia en lo que estás viviendo. Por eso me encanta esta versión, porque dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y usted le va a decir, Señor, pero es que me siento débil. Dice, ese es el punto. Allí es que quiero llegar contigo. Wow. Y dices que me amas, me quieres llevar a la debilidad. Y sí, porque es que en medio de la debilidad es que me vas a conocer.
vas a escuchar mejor mi voz, vas a entenderme, me vas a amar. Jesús estaba con un grupo de personas que cada día crecía más. Y créanme que yo les digo, les confieso, como pastor nosotros quisiéramos que la iglesia creciera más. Pero anoche el mensaje era ese. Y ahí me siento débil, como pastor me siento débil. No he podido generar la metodología, el plan del maestro en la iglesia. Y me dice, aquí es donde me vas a conocer mejor, en medio de tu debilidad. Y ahí empieza el segundo punto. Tu gracia es suficiente para mí. Diga conmigo, tu gracia es suficiente para mí. Y ahí encontramos a los discípulos, a quienes Jesús les estaba hablando, que tenían problemas de contentamiento. Si no tenían problemas de contentamiento, Mateo 6:33 no dirían, no, pero no busquen lo que busca todo el mundo, porque los humanos buscan el vestido, la comida y todo. Van a buscar primeramente ¿qué? Y ahí ahora les dice, entiendan que lo que ustedes necesitan es mi gracia. Y por ahí apareció un discípulo, le dijo, sí, Señor, pero nosotros estamos aquí para otra cosa. Nosotros estamos aquí para otra cosa. Nosotros estamos aquí para encontrar el verdadero camino. Y Jesús le dijo, ¿yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin esconder. Entender la suficiencia de la gracia es conocerle como el camino. Juan 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mira, allí le estoy diciendo que está un grupo de discípulos que estaban andando con él. Pero Tomás fue el que más se atrevió a decir, no, ¿qué? No sabemos a dónde vas. ¿Cuántos de nosotros podemos ser sinceros y decirle a Jesús, Señor Jesús, yo estoy en la iglesia y estoy aquí, pero yo no sé para dónde voy? Y yo sé que muchos hermanos tienen problemas de orientación de la iglesia. Es un déficit. No saben hacia dónde están llevados su vida. Otro seminario más. Yo estaba sentando, otra insistencia, otro seminario. ¿Por qué insistimos en el seminario? Y hay gente que no quiere saber nada del seminario. La iglesia no quiere saber nada del seminario, muchas personas. Y eso es lo que estaba sucediendo con Tomás. Señor, nosotros no sabemos para dónde vamos. Y por eso los dos tomaron la vocería, tanto Tomás después como ¿quién? Como Felipe. Señor, no conocemos al Padre. Señor, no sabemos para dónde vamos. Señor, no tenemos dirección. Ambas. Dos cosas dijo Jesús, pero yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que quiero es que entiendan es que la forma de llegar a conseguir sus metas es a través mío. La forma de conseguir llegar a la meta más grande, que es conocer al Padre, es a través mío. Si me conocen a mí, también conocerían a mi Padre. Para eso se necesita conocerlo como el camino. Y ustedes dirán, pero eso es para personas nuevas. Pero yo les voy a decir que los cristianos, entre más tiempo pasamos en la iglesia, más tenemos que aferrarnos a Jesús como el camino. Porque aprendemos a ser tan cristianos y tan evangélicos que ya sabemos cómo hacer las cosas. Ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo ayunar, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a, escuche bien, a hacer las cosas a nuestra manera, obtenemos los resultados según nuestra manera. Y a veces le echamos la culpa ¿a quién? A Dios, por hacer las cosas como nuestra manera. Pero se nos olvida que Él nos dijo que Él era el ¿qué? El camino. Esa es la manera de Él. Él es el camino. ¿Qué más es? Y Él es la vida. Pero nosotros como cristianos, y a veces nosotros siendo sinceros, como evangélicos de tiempo, centramos nuestra vida en las cosas que poseemos. Y en eso venía la discusión con los discípulos. Es que ustedes
son cristianos, llevan años en la iglesia y todo lo demás, pero para ustedes el camino es la plata. O pregúntenle a Judas. Finalmente, el camino para Judas, ¿cuál era? El tumbe que tumbe. Era bueno para tumbar. Siempre ese fue el camino él para salir adelante. ¿Será que habrá cristianos que son mañosos, que tumban cosas en su empresa, en su trabajo? Pero cuando yo le robo el tiempo a la empresa, seguramente también estoy tumbando. Es conocerle como el camino. Así se entiende también la gracia. La otra cosa como se entiende la gracia es disfrutar el estar cerca de Jesús. Esta es una expresión que suena a una expresión repetitiva. Disfrutar el estar cerca de Jesús. Yo le pregunto una cosa. ¿Estamos aquí cerca de Jesús? ¿Disfrutamos estar cerca de Jesús? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo alabo y doy gracias al Señor por las personas que se conectan a la oración en la madrugada. Pero hay gente que se conecta a las oraciones, que coloca estados en perfiles, y para ellos eso es ¿qué? Suficiente. Lo mismo que le dijo Felipe: muéstranos al Padre, nos basta. Pero Él quiere más. Salmo dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, allí nos gozaremos, allí nos rendiremos ante Él. Y me decía el muchacho: yo nunca iré a una iglesia anoche. Yo decía: ¿por qué? Dice: no, porque Dios me escucha a mí en mi cuarto. Yo decía: sí, hasta en las cárceles. Pero no puedes esperar llegar a una cárcel para que Dios te escuche. Dios hizo su casa. Así como a mí me gusta la hora cuando llegan mis hijas, las traviesas, y está mi esposa y estamos los cuatro, y me gusta escuchar cuando mi esposa me dice: ¿cómo es que dice? ¿Este es el qué? ¿Ve? Este es el mejor momento de mi vida. No me hagas quedar mal. ¿Sí? Y algunos colocan cuando están con su familia, a esto le llaman felicidad. Porque hay cosas que superan la escasez, el déficit, y es estar cerca con los seres amados. ¿Tiene su ser amado ahí? Métele la mano por atrás así. Mi ser amado, que a veces me saca la paciencia. Dígale: lo que más disfruto es estar contigo. Dígale así. O mándele un besito en el a lo que lo quiero llevar a usted a pensar era que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús quería enseñarle lo que Felipe preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le estaba diciendo: disfrute el estar cerca de Jesús. Ahí está parte del entendimiento de la gracia del Señor. Tu gracia es suficiente, el estar cerca es suficiente. Y cuando Felipe le dijo eso estaba demostrando que este ha sido el deseo natural del hombre de todos los tiempos: ver a Dios. Felipe, como muchos otros, querían ver a Dios con sus ojos corporales y pensaban que Jesús podía hacer que el Padre se apareciera de alguna manera. Y muchos de nosotros, escuchen bien, muchos de nosotros, a menos que veamos obras, disfrutamos la presencia de Dios. Algunos hasta nos da sueño en la iglesia. Me deja decir algo. Muchos hoy no le dedican tiempo a Dios en intimidad, porque la tienen con la tablet, Sí, es verdad. con el celular, Sí, es verdad. con el computador. No Sí, hay es verdad. tiempo para darle a Dios siquiera 15 minutitos de oración. Y el mundo está necesitando tanta oración. Colombia misma está necesitando tanta intercesión. Pero nosotros estamos indiferentes. Necesitamos volver a disfrutar la presencia del Señor, estar cerca de Él. Pareciera que la expresión de Felipe fuera una expresión donde decía:
uy, este hombre está interesado en las cosas de Dios. Porque es que hay gente que le habla a usted como si estuviera interesado en las cosas de Dios, pero que no está disfrutando de la presencia de Dios. Muéstranos al Padre y nos ¿qué? ¿Y Jesús qué le dice? Y aquí empieza Jesús a confrontar la expresión de Felipe. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy? Yo le llamo eso el peligro de la costumbre cristiana. Los cristianos nos vemos costumbristas, nos acostumbramos tanto a tener a Jesús al lado, como cuando, y yo se lo he dicho a mis hijos, a mí me disfrutan ahora, a mí me respetan ahora, a mí me regalan flores ahora, pero olvídese que cuando yo me muera me vayan a llevar una flor a la tumba. No, ya yo le he dicho a mi esposa, a mí me cogen, me incineran y me echan al mar. Así de sencillo, para la honra y la gloria del Señor. ¿Serio? Le voy a decir lo siguiente, ¿sabes? En conclusión, no estoy hablando de muerte, estoy hablando de disfrutar la compañía de los seres queridos ahora. Ahora es que hay que disfrutarlo. Ay, papá, ¿cómo quisiera que el Señor me regalara otro minuto? Pues va, fregarte, tipo, que no disfrutaste en tierra. ¿No se han dado cuenta personas que lloran otra vez? ¡Vuelven! ¡Vuelven! No vuelvan. Los tiene ahí al lado. Tanto tiempo estoy con ustedes. ¿Sabe cuándo empezaron a entender y a extrañar a Jesús? ¿Cuándo se fue? ¿Qué pasó cuando Jesús ascendió a los cielos? Se quedaron orando, vigilando en los ayunos, vigilia, y hacían ayuno, iban a la iglesia, evangelizaban. Amén. Cuando Jesús resucitó, los encontró donde otra vez, en el río Jordán, otra vez en la misma, y en Pedro estaba sin camisa, volvió otra vez a la recocha de antes, se quitaba. Ustedes no han visto, se me cayó el micrófono. Ustedes no han visto cuando alguien está relajado, ¿qué es lo primero que hace? Se quita la ropa. Pedro relajado, nosotros a la orilla del río echando. No habían pescado nada. Lo mismo que antes de 3 años. Extrañaban a Jesús. Y Jesús tenía que ver, mira, una de las razones por las cuales vamos a predicar la Semana Santa es porque Jesús tenía que haber resucitado a los 3 días. Porque después de los 3 días, ya los discípulos, me cuento una cosa. Después de los 3 días, los discípulos se iban a pasar de extrañarlo a acostumbrarse. ¿Se escucharon eso? Ya después, ¿qué pasa? El extrañarse viene el acostumbrarse. Y ya después de acostumbrarse viene lo que sigue ahorita, el siguiente punto. Una zona de confort, de tranquilidad. No pasa nada. Y aquí Jesús estaba confrontando 2 cosas. Tiempo versus conocimiento. Muéstranos al Padre, quedaremos conformes. Eso dice la versión NTV. O sea que el estado del que Felipe estaba reflejando era que los discípulos estaban en un estado de confort. Somos cristianos, asistimos a la iglesia, tenemos una buena palabra. Está bien, es suficiente. Eso no es suficiente, eso es déficit. Y ustedes necesitan conocerme como yo quiero ser conocido. ¿Sí? Y Jesús estaba confrontando eso. Mirada versus el Padre. Me gusta la versión como dice ahí en Juan 14. Estamos en Juan 14. Si me conocierais a mí, tanto tiempo que he estado con vosotros, y me dice, muéstranos al Padre. Tanto tiempo. Y es ahí donde viene el problema de nosotros como cristianos. Nos acostumbramos a tener las cosas, pero no las valoramos. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando nosotros entramos en una zona de confort,
de desconocimiento, perdemos la visión del Padre y perdemos el hacer las obras. ¿No sucede qué? Nada. No hay nada extraordinario en nuestra vida. No hay nada sobrenatural. Y a lo que el Señor nos quiere llevar es a hacer cosas extraordinarias y cosas sobrenaturales. Dios quiere la sobrenaturalidad de su economía. Dios quiere mostrarle la sobrenaturalidad de su espiritualidad. Dios quiere que usted viva en la sobrenaturalidad de su relación con su familia y con las demás personas. Dios no lo quiere a usted siendo una persona en un estado de confort, en una persona que todo le basta, que todo es suficiente. Dios lo quiere a usted una persona que entienda que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para ahora y para siempre. Eso es lo que Él quiere. Termina diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Pero Felipe estaba reflejando algo en cada uno de nosotros. Muestran, nos basta. Jesús decía, no basta. Hay que entender la suficiencia de la gracia. La gracia no es para quedarse quietos. La gracia es para progresar. La gracia no es para conformarse con los problemas, no es que los problemas me detengan, es entender que en medio de esa debilidad Dios me va a sacar adelante y me va a hacer grande para la gloria y la honra de su nombre. Y termino con 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo creo que es un momento para que usted coloque la mano en la persona que está a su lado y dígale, Dios es poderoso y va a hacer que en su gracia tú abundes en todas las cosas, que no te falte nada, para que tengas para ti y para la obra de Dios en este lugar, por supuesto que sí. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. A eso nos llama el Señor, de déficit a suficiencia. Cierre sus ojos en este momento. Por eso cantábamos hoy, Jesucristo basta. Por eso decíamos que nuestros corazones están ensanchados.